Bueno, continuando con el taller de marketing, ya vimos entonces lo que fue la matriz FODA, ya vimos la construcción de la misión, visión, principios y valores para nuestro emprendimiento y ahora vamos a ir directamente a lo que es el marketing, entendiendo el marketing y vamos a hablar de los conceptos clave y las 4P del marketing. Y esto entonces es lo que tenemos que saber, entender de qué es el marketing para luego ir a lo que es la construcción de nuestro plan de marketing para así cerrar entonces nuestro curso teórico práctico. Y nos hacemos la primera pregunta, en la cual, ¿qué es el marketing? Entonces, el marketing, o traducido, es mercadeo, quiere decir que es un proceso de crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, los clientes, los socios y la sociedad en general. En este concepto tenemos que hacer hincapié sobre todo en lo que es el proceso de crear y comunicar, que ahí está la clave entonces de crear y comunicar sobre nuestros productos que vamos a realizar a través de nuestros emprendimientos. Entonces es un proceso, el mercadeo, el marketing, por lo cual las personas obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de productos y valor con otros. En términos más sencillos, entonces, el marketing consiste en satisfacer a los clientes obteniendo las ganancias al hacerlo. ¿Qué puntos clave debemos destacar entonces? El marketing va a estar enfocado al cliente. Entonces, para entender que necesita un público, nosotros necesitamos un público para nuestro producto y vamos a tener que crear valor. Y no solamente es vender, sino que crear valor va a ser una solución para esa persona, va a crear una experiencia para esa persona. También buscamos a través de este mercadeo de nuestro producto o servicio construir relaciones duraderas. Esto es fidelidad, buscar lealtad hacia nuestro producto o servicio y que no sea solo una venta única, una transacción única. Entonces, la satisfacción y necesidades y deseos de ese consumidor, de ese cliente, va a ser nuestro motor principal. Para un ejemplo rápido en sí, pensemos en una marca de café favorita. Y no solo venden café, venden una experiencia, un momento, un ritual. Eso es entonces el mercadeo, cuando vemos que no solamente la comunicación se apoya o se basa en el producto en sí, sino que lo que vende es una experiencia, en definitiva, vende un ritual de consumir ese producto. ¿Qué conceptos claves entonces tenemos que tener en cuenta? Necesidades y deseos. Y vamos a conceptualizar esto entonces. ¿Qué es una necesidad? Es algo básico y universal. Tomemos como ejemplo alimentarnos, vestirnos, seguridad. Y el deseo es la forma específica entonces en que una persona quiere satisfacer esa necesidad. Necesito vestirme y deseo una camisa marca X. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, que a través de esa necesidad que se genera por una carencia en el cliente, determine un deseo y ese deseo termine en nuestra propia marca. Luego vamos a ver la importancia de la construcción de nuestra propia marca, de nuestro producto en sí. Entonces, el marketing identifica las necesidades y estimula los deseos de esos clientes. ¿A qué le llamamos valor y satisfacción? Valor entonces es la relación entre los beneficios percibidos y los costos, el dinero, el tiempo, el esfuerzo. Y la satisfacción es el grado en que el desempeño percibido de un producto coincide con las expectativas del comprador. Entonces, nuestro producto va a tener un valor y ese valor va a tener que tener una relación, la relación
del costo-beneficio, del costo-producto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos entonces en ese costo en función de los beneficios que va a percibir el cliente y que va a generar la satisfacción. Tenemos que ofrecer entonces un valor superior y lograr la satisfacción del cliente son claves para el éxito en sí. Un valor de satisfacción superior para lograr esa satisfacción mínima que el cliente va en busca de ella y nosotros entonces tenemos que buscar esa relación que por este precio, por este valor, usted está obteniendo un valor superior de las necesidades y satisfacciones que quiere lograr. ¿Dónde se da todo esto? Todo esto se da en un mercado. El mercado es un conjunto de compradores que son actuales y que son potenciales de un producto o servicio donde se realizan las transacciones entonces entre ese producto y servicio y los que producen en sí. ¿Cuál es la importancia de ese mercado? ¿O a qué tenemos que apuntar? A segmentarlo, dividirlo en grupos más pequeños con necesidades o características similares. Pero esas necesidades o características similares tienen que ir de la mano de las características de nuestros productos y de nuestra marca para lograr entonces nosotros llegar a ese público específico que es el que va a consumir nuestros productos o servicios. Como les decía entonces, el mercado se realizan dentro del mercado hay intercambio y hay transacciones. ¿Qué es el intercambio? Obtener algo deseado de algo, de alguien, ofreciéndole algo a cambio. Y la transacción, un intercambio de valores entre dos partes. Usted entrega el producto y la otra persona paga por ese producto. Y estos entonces son los cimientos del marketing. El marketing entonces conceptualizado de esa forma, llega a lo que es el marketing mix, que son las 4P del marketing. ¿De qué estamos hablando? Entonces, una vez que entendimos ese cliente, cómo funcionan esas fuerzas en el mercado, qué es el mercado, qué se realiza dentro de ese mercado en sí, tenemos que tener en cuenta entonces cómo actuamos. Y acá es donde entran las 4P, ¿sí? El marketing mix. Y son las herramientas que vamos a controlar, que la empresa utiliza para producir la respuesta deseada en el mercado de objetivos. Ahora vamos a ver por qué las 4P, porque las cuatro acciones de ese marketing mix son palabras que comienzan con la letra P. La primera, producto, entonces, la que la empresa ofrece al mercado para satisfacer una necesidad o un deseo, y no es solo el objeto físico, sino también los servicios, la experiencia, el empaque, la marca, la garantía, el diseño, la calidad. Y ahí me tengo que preguntar, que no es solamente en la realización del producto, sino qué estoy ofreciendo que resuelva un problema o satisfaga un deseo de mi cliente. Como ejemplo, entonces, un smartphone no solo es hardware en el sistema operativo, las apps, el soporte técnico, la marca, Apple, Samsung, etcétera. Entonces, no solamente es el teléfono, la parte física en sí, es todo lo que ofrece dentro de ese soporte físico y sobre todo entonces la marca que respalda el funcionamiento de ese producto. La segunda P, el precio, la cantidad de dinero que los clientes deben pagar o están dispuestos a pagar para obtener ese producto. Este es un elemento crítico porque afecta directamente los ingresos y la percepción de valor. Los ingresos tanto de mi emprendimiento como los ingresos del que va a comprar. La percepción de decir cuánto tengo que gastar, cuánto va a ser el valor. ¿Qué tengo que considerar entonces? Los costos de producción, los precios de la competencia, el valor percibido por el cliente en función de la relación precio, producto, calidad.
qué descuentos puedo hacer, qué condiciones de pago. Y acá me tengo que preguntar cuánto están dispuestos mis clientes a pagar por el producto que yo estoy ofreciendo. Entonces, un ejemplo práctico que podemos poner acá es que un precio muy bajo puede dar la imagen de una baja calidad, pero uno muy alto puede ahuyentar a los clientes. Entonces acá es donde tenemos que lograr ese equilibrio entre el precio y producto. Por eso hablamos que es un elemento crítico que hay que resolver y que hay que pensar en definitiva para lograr entonces esa relación producto, precio, calidad. El tercero, la plaza, que se asocia entonces a la distribución. Es el lugar físico donde vamos a distribuir nuestro producto. Cómo el producto llega al cliente, cómo vamos a distribuir nuestro producto en sí. Y esos vamos a tener que tomar decisiones desde nuestro emprendimiento. Es decir, bueno, ¿qué puntos de ventas? ¿Vamos a tener tiendas físicas? ¿Lo vamos a hacer online? ¿Vamos a vender a través de mayoristas, a través de minoristas? Tenemos que tener implementado la logística, prever el almacenamiento, el transporte, la cobertura, etcétera. Esto es fundamental porque es cómo vamos a llegar al cliente y en qué forma vamos a llegar y con qué frecuencia vamos a llegar al cliente. Entonces debo preguntarme dónde y cómo mi cliente puede acceder a mi producto o servicio de manera conveniente. Entonces, ¿vendo solo en mi local? ¿Tengo envío a domicilio? ¿Vendo a través de Marketplace, por ejemplo, online? Bueno, son todas preguntas que me debo hacer y que debo tener en cuenta entonces que ya no solamente en sí es el precio, que ahora tengo que ver la distribución, o sea, la plaza, cómo voy a llegar a ese cliente. Y la cuarta P, la promoción. ¿Cómo voy a comunicar ese producto entonces en sí? ¿Cómo voy a comunicar las ventajas y cómo voy a persuadir a los clientes para que lo compren? Entonces acá tengo que tomar decisiones de por dónde comunicaré y esto vuelvo a lo que es la segmentación del mercado, de saber, por ejemplo, publicidad. Mi producto, entonces, ¿dónde lo voy a publicitar? ¿En la TV? ¿En la radio? ¿Por métodos online digitales? Bueno, por relaciones públicas, por venta directa personal, por promoción de ventas, con estrategias de descuento, por marketing digital, redes sociales, el email, el marketing. Bueno. Todos son válidas las herramientas, los que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener, es decir, primero nuestras posibilidades económicas de por dónde se puede publicitar en sí mi producto. Pero también es fundamental saber qué consumen, qué medios consumen, en qué soporte consumen mis clientes o mis potenciales clientes para en ese soporte entonces nosotros publicitar. Entonces, acá es, ¿qué me tengo que preguntar? ¿Qué le digo a mi cliente? ¿Cómo le digo a mi cliente que mi producto existe? ¿Por dónde le digo a mi cliente o potencial cliente que mi producto existe? Y sobre todo ahora, ¿por qué debería comprarlo? Entonces, ahí como ejemplo tenemos que decidir campañas publicitarias, por ejemplo, en Instagram, presencia en ferias, programas de fidelización. Todo esto entonces es una construcción, por eso las 4P del marketing, el marketing mix en sí, en los cuales lo vamos a llevar a la práctica en la clase de cómo haríamos cada uno de ellos con nuestros propios productos. Y por último, recapitulando entonces, el mercadeo, el marketing es vital para el éxito y tenemos que centrarlo en el cliente, tenemos que identificar nuestros clientes. Y las 4P son un marco, es un parámetro esencial para la planificación y ajustar esas estrategias de marketing y que sean cada vez más efectivas. Y no se trabajan aisladamente, la tenemos que hacer trabajar en forma conjunta, planificada, integrar esas 4P.
Entender entonces y aplicar estos conceptos que hemos visto nos va a dar una ventaja significativa en cualquier ámbito. Y no lo llevo solamente al ámbito del emprendimiento o el empresarial, sino que también nos va a servir en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Luego en la clase lo que vamos a realizar entonces es llevar a la práctica cada una de estas 4P en función de su emprendimiento. Muchas gracias, nos vemos.